Edmundo Jacobo Molina, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carmen, tratando de armar el rompecabezas. El rompecabezas, fíjate que ahora en el corte estábamos comentando tú y yo lo que acaba de decirnos el legislador Mario Zamora, que fue candidato al gobierno de Sinaloa, que compitió, entre comillas porque hay que ver quiénes fueron los verdaderos competidores, con Rubén Rocha Moya. Y bueno, Mario Zamora nos está diciendo que esa elección la impugnó, pero que al final de cuentas la tuvo que impugnar a título personal, en pocas palabras. Tú eres secretario ejecutivo del Instituto Electoral Federal. ¿Qué recuerdas de ese proceso electoral de 2021, ahora que estamos revisando el antecedente inmediato de cómo llegó al poder el señor Rubén Rocha Moya, acusado junto con otros 9 de narcopolítico desde los Estados Unidos, cosa que vamos a ver en qué termina, porque hemos estado viendo, pues, de los últimos días las exposiciones gubernamentales y de la Fiscalía, pero por lo pronto, ¿cómo? Hay una alerta sísmica, fíjate. Aguantemos tantitito aquí. Vamos a tomar un pequeño momento porque hay una alerta sísmica. Deme un segundito. Ahora regresamos. Estamos viendo la información preliminar del sismo. Estamos viendo aquí el Sismológico Nacional. Preliminar, magnitud 6. LOC, 14 kilómetros noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Vamos a ver qué nos dice aquí el... Sismo magnitud 6. Sismo magnitud 6, localizado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Esto es lo que está diciéndose este lunes 4 de mayo a las 9:26. Es lo que está subiendo el Sismológico Nacional. Magnitud 6, localizado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional. Estaremos al pendiente para ver si hay más información en cualquier momento para dársela a usted a conocer, pero por lo pronto es el sismo que acaba de ocurrir. Tomamos el hilo, Edmundo Jacobo Molina, iremos presentando la información que vaya surgiendo sobre este sismo que acaba de ocurrir esta mañana de lunes. Y bueno, pues hay un sismo también metafóricamente hablando del que estamos hablando en este momento y que tiene que ver con estas acusaciones de narcopolítica provenientes de los Estados Unidos. Y te preguntaba sobre lo que recordabas en tu calidad de ex secretario ejecutivo del Instituto Electoral Federal, con motivo de las elecciones del 21. Lo que aquí nos dijo hace unos minutos Mario Zamora, pues es bastante delicado sobre cómo ocurrieron las cosas en esa elección para que quedara Rocha Moya como gobernador y las elecciones en general. ¿Qué recuerdas de aquel entonces? Pues mira, bueno, retiembla la tierra y retiembla el sistema político mexicano. Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Fíjate que para mí, que fue la última elección federal en la que me tocó participar como secretario ejecutivo. La primera fue la del 2009, que llegué todavía en el IFE. El 21 para mí es como un quiebre en la injerencia, digamos, del crimen organizado en los procesos político-electorales. ¿En serio? Así te lo digo tal cual. Lo he repensado muchas veces, reconstruido imágenes. A mí me tocaba pues toda la parte de logística, de organización de las elecciones, todo el despliegue operativo, territorial del IFE en su momento, el INE después, para recorrer el país, instalar casillas, convencer a la ciudadanía para que fueran funcionarios de casillas, la logística de operación para llevar las boletas, después ya la instalación de las casillas, insisto, y la recolección de las boletas para los cómputos, en fin, toda esta parte logística, y nos permitió entonces recorrer el país, Carmen, de punta a punta, hasta los lugares más lejanos,
Porque la logística electoral en México, a diferencia de otros países, supone acercar la casilla a la ciudadanía. En otros países no, hay centros de votación y es la ciudadanía quien acude a la casilla. En México no, en México es acerquemos la casilla a la ciudadanía, propiciando con esto la mayor participación posible. En ese recorrer del país, obviamente nos encontrábamos con zonas en donde, pues sí, había el predominio del crimen organizado, hay que decirlo con todas sus letras. En la de 2009, por ejemplo, obviamente, una muy famoso, el Triángulo Dorado, esa frontera entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, esa vasta extensión, pero también zonas en Guerrero, en Iguala, aquí, cultivos de amapola, y rutas de terracería para el trasiego de la droga en donde hacia la frontera norte del país. Pero fíjate que en mis primeras experiencias en organización de elecciones, lo que yo vi era poca injerencia del crimen organizado. Sí presencia, porque llegaba hasta territorios en donde, pues evidentemente incluso tenías que pedir, déjame decirlo de esta manera, permiso para pasar. Y nos dejaban pasar. La imagen institucional del INE era muy fuerte, de manera tal que el INE, solamente 2 instituciones, diría yo, podíamos entrar prácticamente a todos los lugares del país, con cuidado, con gente local. Obviamente, alguien de fuera de la región era visto con cuidado o con señales de peligro, pero acompañados con gente de la región. Solamente el INEGI, el IFE en su momento y el INE podríamos entrar prácticamente a cualquier punto del país, insisto, tomando ciertas precauciones. Pero lo que yo observé es que el crimen organizado no se metía en las elecciones. Lo que buscaba era ya a la autoridad electa cooptarla. O sea, ya un presidente municipal electo en determinado municipio y demás, entonces llegar, sí, presionarlo para buscar sobre todo la designación de su secretario de Seguridad y también en ocasiones de su secretario de Obra Pública para todo lo que era el blanqueo de dinero y demás en estas zonas. Y de ver yo un país en donde podías identificar con mucha claridad, sobre todo zonas rurales, en donde había que tener cuidado en la logística electoral, y además trazados de terracería, digámoslo así, por donde también había que tener cuidado, a lo largo del tiempo esto se fue modificando. Y pasamos a ver estas manchas muy localizadas a extenderse hacia zonas urbanas, a carreteras, y luego después hasta supercarreteras. O sea, esta carretera que va de Monterrey al norte, a Reynosa y demás, en donde la noche ya supercarretera de cuota y demás, era difícil transitar, había muchas advertencias al respecto. Pero la conducta del crimen organizado fue cambiando, o sea, de ir por la autoridad electoral electa a empezarse a involucrar en los procesos electorales y a imponerle candidatos a los partidos, o bien inhibir candidaturas, que para el efecto del resultado electoral es exactamente lo mismo, que tú digas, a ver, aquí está tu lista de candidatos a los diferentes partidos, a decir este no, este no, este no. Es decir, pero era aún así en lugares específicos. Y al decir este no, es que este sí. Exactamente. Por eso digo yo, o inhibían candidaturas o imponían candidaturas que, insisto, para el efecto electoral, en todo caso, es exactamente lo mismo. Pero de todos modos tenían como intereses muy específicos. Hay un corredor muy famoso que va de Ciudad Victoria a Monterrey. Hay 3 municipios ahí, en donde había incluso una columna armada, así se denomina, que tenía el control de 3 municipios muy claros. Y nosotros sabíamos las dificultades para organizar elecciones en esos lugares, incluso alguna de ellas en algún momento se anuló al respecto. Pero estábamos hablando de zonas, puntos muy específicos en donde esto sucedía. No era una cuestión de carácter generalizado. Sin embargo, a pesar de las denuncias que se hicieron y demás, después costaba mucho trabajo que la gente ratificara la denuncia por obvias razones. Tenían miedo de ratificar sus denuncias y era muy difícil proceder en contra de todo esto. Sin embargo, yo diría que las elecciones del 21 es un quiebre muy importante en esta lógica. ¿Por qué? Porque el crimen organizado pasó a ya no solamente imponer candidatos,
sino llevar candidatos directamente a las urnas, financiar campañas. Y se ve un cambio importante, sobre todo en las elecciones de los estados que recorren la costa pacífico del país, que van desde las dos, bueno, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero. Esa franja del Pacífico, hay resultados electorales que ya estudiándolos posteriormente, tú no te los explicas con la pura lógica electoral. Yo diría, hay influencias extraelectorales que inciden en que los resultados hubieran sido, o a lo mejor hubieran sido los mismos en términos de quién ganó la elección. Pero en lugar de ganar por 3 o 4 puntos al segundo lugar, ganaban por 6, 7, 8 puntos. Lo cual no es una cosa menor. Te voy a explicar por qué. Porque cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy cercana, la posibilidad de impugnar esa elección, incluso que la autoridad electoral y sobre todo el Tribunal Electoral ordene el recuento total, es una probabilidad alta. Pero cuando tú despegas al primero y al segundo lugar, entonces, en general, el resultado, por más que incidentes que haya, siempre cuando estos no sean sistemáticos y muy graves, pues no se anula la elección, aunque puedes anular casillas. Entonces, yo diría que lo que pasó, sobre todo en el 21, aunque ya veíamos tendencia nosotros desde el 18, es que entonces sí hay aquí una complicidad, un crimen organizado como actor político interesado en participar en la vida política, en la propuesta de candidatos y en financiar campañas. Y se ve esto con bastante claridad. La entrevista que acabas de tener con quien fue candidato a la gobernatura por la alianza, en ese momento la coalición PRI, PAN, PRD, y que estuvo encabezada, asignada, se dice, por el PRI, pues es muy clara. Estos relatos se recogieron en algunas reseñas de prensa, por cierto. Y qué bueno que ahora Mario Zamora lo diga con esa claridad después de algunos años atrás, porque efectivamente era muy difícil que la gente te lo contaba, te lo decía, pero cuando el dar el paso, vamos a presentar una denuncia para que esto se investigue por la autoridad competente, que por cierto, la autoridad administrativa en el INE no es competente en estos casos, es la Fiscalía de Delitos Electorales, y si es una elección local le toca al OPLE local y a la Fiscalía local, y luego va al Tribunal Electoral Federal en su caso, ¿no? Hay solamente un caso en el 21 de las elecciones, en aquel momento fueron 15 gubernaturas las que estuvieron en juego, que es el caso de la elección de gobernador en Michoacán. Acuérdate, ahí veníamos de que el INE no permitió la candidatura de Morón, igual que la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, que fueron precandidatos porque no cumplieron con las reglas de fiscalización. Entonces ya había una cierta tensión en esas dos elecciones, pero voy al caso de Michoacán en particular. Es el único caso que yo recuerdo en donde el caso llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en la sentencia de calificación de la elección de la gobernatura invalida elecciones en 4 municipios de Michoacán. Y expresamente en la sentencia se dice que las invalida por presencia e injerencia del crimen organizado. Es la primera vez que yo recuerdo una sentencia en donde hay expresa este señalamiento de la intervención del crimen organizado en la elección, razón por la cual la Sala Superior dice anúlense elecciones en estos 4 municipios, pero al momento de revisar la elección en su totalidad de la gobernatura dice esto no fue algo generalizado que amerite la anulación de toda la elección para gobernador. Solamente en esos 4 municipios, para lo que hacía para efectos de la gobernatura. Pero era específicamente por la intervención del crimen organizado. Así es. Específicamente. Así se dice en la sentencia. Tal cual. La volví a revisar a la luz de todas. Eso fue en 2021. La volví a revisar. De Sinaloa no se hizo nada. De Sinaloa. Porque aquí lo que nos dijo el ex candidato a la gubernatura es que él
acabó impugnando a título personal porque el PRI de Sinaloa no lo acompañó, aunque el PRI nacional sí lo había acompañado, lo que acabamos de escuchar. Exactamente. Pero al final de cuentas se quedó en una primera intención, una primera instancia y no la ratificaron. Exactamente. En Sinaloa. En Sinaloa. Ahí no pasó nada. No. Es decir, no pasó nada respecto a la autoridad electoral porque no hubo impugnación que llegara a la federación. Sí, la fiscalía local, que Pero era lo acaba de la explicar el instancia excandidato. competente, ya no hizo nada al respecto, nunca llegó a las instancias federales. El OPLE local ahora tampoco. estamos en 2026 removiendo esas entrañas. Sí es. A ver. Gravísimo. Es decir, es gravísimo lo que pasó. ¿Qué supimos nosotros días después? Supimos que yo lo que diría que lo que pasó en Sinaloa y muy probablemente también en otros de estos estados. Acuérdate que no solamente fue la costa del Pacífico, también hay sospechas de injerencia del crimen organizado en las elecciones de gobernador en San Luis Potosí, que fueron también en el 21, con el señor Gallardo, que ya tenía antecedentes de familia. Ellos, su padre y el hijo, ahora gobernador, fueron presidentes municipales en el municipio colindante a la capital y en la propia capital, y también en Zacatecas. Había indicios ya de todo esto. Pero vamos al caso muy particular de Sinaloa. Yo lo calificaría la intervención del crimen organizado ahí como una ingeniería electoral. Te voy a decir por qué. Porque no fue una intervención masiva del crimen organizado. Fue una intervención quirúrgica de quien sabía en dónde había que intervenir para tener un resultado a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes una logística de organización electoral tan pulverizada, tan atomizada, porque tienes que poner casillas en muy diferentes puntos, para poder boicotear una elección necesitas un ejército que inhiba esa elección en muchos puntos distintos. Pero cuando tú intervienes quirúrgicamente, ¿qué haces? Vas a puntos específicos donde te interesa intervenir porque sabes que ahí el resultado te es adverso. 1. 2. ¿Qué hicieron en Sinaloa? Fueron por las personas responsables de la organización y el financiamiento de la coalición opositora para inhibir su participación. Mario Zamora lo acaba de decir acá. Jueves previo a la jornada, su principal operador fue secuestrado y se mantuvo por el crimen organizado fuera de la vía pública y de la organización de la jornada. Privaron entonces de la libertad a las personas que estaban operando las elecciones. Operando, los principales responsables operando. E incluso después se supo que en algunos otros casos se fue sobre otras personas responsables de ciertas regiones para la movilización de aquellos que iban a ser representantes de la coalición ante las casillas. Y luego, al tú detener al operador principal, pues tienen los datos de quiénes son todos tus representantes de casilla, responsables de varias casillas o de una casilla, dónde están, dónde viven, sus datos personales y demás. Entonces, tú tienes una intervención quirúrgica. No tienes por qué hacer un gran despliegue, y lo que hicieron en Sinaloa es, insisto, ingeniería electoral, es decir, saber dónde había que atacar para tener un resultado favorable sin que significara un amplísimo despliegue. Pero esto generó, obviamente, mucha temor de quienes habían participado como operadores de la coalición PRI, PAN, PRD en Sinaloa, para poder, después de que estos hechos sucedieron, presentar denuncias, ratificar la denuncia que finalmente presentó el PRI a nivel federal, incluso que fueron hasta la OEA a presentarse, pero nunca más caminó esa denuncia. Ese fue el caso muy específico de Sinaloa, y en donde hubo un poco más, después de días, semanas después incluso, eso sí lo recuerdo bien, semanas después de las elecciones, que nosotros fuimos a indagar, a ver, explíquenos qué está pasando aquí, qué pasó, en donde la gente con mucho miedo empezaba a contarte algunas de las historias de lo que había pasado, porque habían estado o secuestrados, horas detenidos, o días,
y amenazados obviamente de no poder decir nada. De manera tal que lo que te contó Mario Zamora es correcto, es decir, O sea, no se Mario- ratificaron esas. Mario Zamora, como ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, compitiendo con Rubén Rocha Moya y cosas mayores, para efectos de lo que él mismo dijo, y tú como autoridad electoral, porque eras el secretario ejecutivo de la autoridad electoral en ese momento, pues están coincidiendo esencialmente con una realidad que marcó esas elecciones 2021. Tú dices, no es que no hayamos visto cosas graves e importantes en años anteriores, pero estás identificando como exautoridad electoral federal de México que 2021 fue un punto de quiebre. Así es. Totalmente. O sea, se venía a venir. Esos son procesos que se vienen acumulando, obviamente, no nacen de la noche a la mañana. De ir por la autoridad electa a ir a nombrar autoridades, influir en las contiendas, e incluso proponer no solamente candidaturas a puestos locales, sino también a diputaciones federales y demás. Nosotros, como autoridad administrativa, no podíamos entrar a señalarle a algún partido político, oye, tengo sospechas de tu candidato, porque podría parecer sesgada la intervención de la autoridad administrativa. En algunos casos, pues con toda la pena, por decirlo de alguna manera, y decirle, oiga, señor representante del partido fulano de tal, aquí hay muchos dichos de que a quien está usted postulando tiene antecedentes, y hasta ahí podíamos llegar. Hubo casos incluso en donde partidos retiraron algunas candidaturas. Pero ya se veía venir. ¿Retiraron candidaturas por qué razón? ¿Por esta? Porque lo que nosotros llegábamos a informarles de que veíamos en campo de lo que la gente decía, le llamaba la atención. En otros casos no. En otros casos dejaron pasar y dejaron pasar. Fueron, vamos a decirlo, fueron cómplices también algunos partidos políticos, sobre todo a nivel local, de postulación de personas que tenían claramente antecedentes o sospechas, o era voz populi de que habían estado vinculados o estaban vinculados con tal o cual grupo o banda del crimen organizado. Pero este fue un proceso en donde paulatinamente el crimen organizado se fue metiendo a la vida política, en complicidad con las propias autoridades. Y llegó hasta donde llegó. Y yo creo que el 21 es un momento muy claramente de quiebre, porque también el mapa político nacional cambió radicalmente. Es el momento en que Morena tiene la mayoría de las gobernaturas del país. No lo había logrado en el 18. Sin embargo, en las elecciones del 21, arrasaron. Da un vuelco total y el mapa de gobernaturas, ya no solamente en lo federal, sino en lo local, se vuelve guinda fundamentalmente. A ver, la gran pregunta en este momento, visto lo visto y escuchado lo escuchado, ¿qué tanto de esa elección 2021 estuvo marcada entonces por la intervención directa del narcotráfico? Yo creo, sin tener todos los elementos a la mano, porque tú sabes, es muy difícil y como autoridad electoral no eres policía, ni te puedes vestir de tal ni demás. Pero yo sí diría que creo que una buena parte de esas elecciones estuvieron marcadas por la injerencia del crimen organizado, sobre todo en las elecciones que tuvieron en la costa del Pacífico, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Yo no dudaría que hubo injerencia de crimen organizado, que si bien ya había el influjo político de el factor Andrés Manuel López Obrador, que había marcado con su presencia y su liderazgo las elecciones del 18, y eso permeaba en el 21, tuvo ayuda en cuestiones regionales del crimen organizado para tener ciertos resultados. Porque es paradójico. Fíjate, el 21 es un año clave que habría que estudiarlo con mucho cuidado. Por un lado tienes esto a nivel local, gobernaturas, pero por otro lado, Morena pierde la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Sobre todo por la votación en el centro del país, en particular la capital de la República y el Estado de México. Entonces tienes estos dos fenómenos. Sí, una intervención quirúrgica muy particular para incidir en elecciones locales, sobre todo gobernaturas, y algunos, obviamente, presidencias municipales claves, pero a nivel federal se deja suelto ese cabo, vamos a decirlo así, y la ciudadanía sale a votar y pierde
Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que le impide a López Obrador seguir haciendo el paquete de reformas que después deja como su legado C y que es lo primero que hace la presidencia de Claudia Sheinbaum al llegar a la presidencia de la 18 República. reformas constitucionales. Exactamente. Y 2 legales. Entonces, Luego fíjate, el 21 es un año que sí hay que estudiar con mucho cuidado. Si hay una ciudadanía que advierte que hay cosas que no le gustan y se manifiesta en lo federal de una manera. Y luego hay resultados locales que no corresponden con todo esto. Entonces, por eso me lleva a mí a tener la hipótesis de que efectivamente hay una intervención electoral, extraelectoral, digamos, legal, que sí influye con algunos resultados. Hay gobernadores que hubieran ganado de todos modos, pero a lo mejor por 3 puntos o 4 puntos, no por 7 u 8 puntos. Eso hace la diferencia. Y no se explica políticamente, no se explica solamente por la lógica de la conducta electoral, sino por influencias extraelectorales que incidieron ahí. Porque si no, el efecto federal de la integración de la Cámara hubiera permeado en resultados locales, y no fue el caso. Aquí hay una no correspondencia entre un resultado y el otro resultado. Eso y mi experiencia de haber visto cómo esto fue cambiando en sucesivas elecciones es lo que me lleva a pensar, sin tener todos los elementos en la mano, de que hubo injerencia extraelectoral en elecciones locales en el 2021 y el 2021 es un año de quiebre. 2021 es un año de quiebre. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. Bueno, en tu calidad de analista, pero en este caso, pues dado que fuiste durante muchos años secretario ejecutivo de la Autoridad Electoral en México, tanto del INE, tanto del IFE como del INE, te aprecio mucho pues recuperar este conjunto de cosas que dejas aquí y dejar subrayado lo que estás aquí planteando. 2021, un año de punto de quiebre para el tema político electoral en México y desde luego la mirada puesta en Sinaloa, principalmente por obvias razones, después de escuchar al ex candidato a la gubernatura decir lo que dijo sobre lo que ocurrió en 2021 cuando llegó Rocha Moya a la gubernatura hace unos minutos en este programa, y ahora escucharte a ti en calidad de ex autoridad electoral pues es muy relevante para el público que está siguiendo este programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen, con mucho gusto. Gracias por estar aquí y buenos días. Buenos días. Volvemos. Edmundo Jacobo Molina en Aristegui Noticias.